las mesas de concentración. Incluso las clasificadoras que tienen ciertas características que siguen siendo operaciones mecánicas. Pero pueden ser químicas, como el caso de las celdas de flotación o procesos como la lixiviación. Entonces, esta partecita que dice un producto diferente y no identificable con el mineral es que ya cambia. El resultado final es simplemente el concentrado del mineral puro. Claro que tiene un porcentaje, hasta un 60%, que no es el mineral rico. Ahí todavía hay cierto porcentaje. Por eso es que se sigue utilizando el proceso de flotación. Entonces, de 40 podemos subir a 48, digamos. Y el resto pueden seguir siendo otros elementos. Pueden ser como el caso de la plata. La plata no viene solo. Viene con el plomo y el zinc. Plomo, plata y zinc, los tres. Entonces, como estamos recuperando la plata, entonces vamos a tener un mayor porcentaje de plata y porcentajes de menores de plomo y de zinc. O podemos recuperar el mineral de zinc y tener un alto porcentaje de zinc y poco porcentaje de plomo y plata y las impurezas. O podemos tener una gran cantidad, un alto porcentaje de plomo y bajos porcentajes de plata y zinc y las impurezas. Ese es el propósito, por eso no son iguales. Es como cuando usted agarra una roca cualquiera, la tritura, la hace pedazos, eso ya no es igual a una roca, son totalmente diferentes. Por eso dice aquí, no es ya igual al mineral en su estado natural, ya es totalmente distinto. ¿Correcto? ¿Y dónde se hace esto? Se hace en las plantas de concentración llamado ingenios o plantas de concentración que tienen características totalmente distintas una a otra. Entonces, basándonos en eso, cada mineral tiene su propia planta de concentración, su propio ingenio, cuyo tratamiento puede ser distinto a los demás. ¿Y por qué es distinto a los demás? Por el tipo de mineral, porque cada mineral tiene sus propias características. Sus propias características. Muy bien. Sigamos. Ahora, dentro del proceso de beneficio de minerales, hemos dicho, la preparación de los minerales. En la preparación de los minerales están las operaciones unitarias. Esto está presente en las operaciones de preparación del mineral. Las operaciones unitarias, porque simplemente son una transformación física del mineral. ¿Y cuáles son ellos? La trituración, la molienda, el cribado o la clasificación, los jigs Vendelari, o sea, los procesos gravimétricos, donde se utilizan las clasificadoras, los jigs Vendelari y las mesas concentradoras. Y cualquier otro, como los hidrociclones. Entonces, en base a eso, solamente conseguimos el mineral en su estado natural, pero ya totalmente homogenizado. Ese es el propósito de la preparación del mineral. Homogenizar el mineral. Ese mineral homogenizado es sometido a unos procesos
físico-químicos. Y a esos procesos físico-químicos se le llama procesos unitarios de beneficio. Entonces hay una diferencia entre operaciones unitarias y procesos unitarios. Las operaciones unitarias es la transformación física del mineral y los procesos unitarios es la transformación físico-química del mineral. Esto ya les he explicado, ya hemos hablado de esto, lavado, comminución, y estas son las diferentes chancadoras, fíjense. Estas son las trituradoras giratorias, es la coraza de una trituradora giratoria. Aquí está en miniatura, pero son enormes. La altura del hombre llega más o menos a este nivel, hasta aquí. Entonces, fíjense la trituración. La trituración lo tenemos aquí mediante la chancadora. Todo esto ya les he explicado. Trituración secundaria a través de las trituradoras giratorias. Fíjense. Todo este proceso ya les he explicado. Entonces, cuando se pasa de una trituración primaria, secundaria, terciaria, etcétera, etcétera, lo único que se pretende es homogeneizar. Hay rocas de diferentes medidas y lo que se busca es homogeneizar. Aquí, por ejemplo, me dice una rotación de 1 a 3 milímetros o de 1 milímetro cada 3 piezas. Y estas son las cribadoras. Aquí tienen los sedazos, puede ser de 1, de 2 o de 3 divisiones, como hemos visto. También tenemos los trommels. Entonces, tanto las vibradoras como los trommels tienen la particularidad de que esto vibra. Tiene un sistema de resortes que hace que esto vibra y empieza a bajar lo más pequeño posible. ¿Qué está haciendo? Está homogenizando porque está permitiendo solamente el paso de las dimensiones pequeñas. En la segunda, mucho más pequeñas. Lo mismo hace esto. El mineral viene por acá. El mineral viene por acá. Es como una banda. Esto es solamente como, ¿cómo se llama? Como orugas. Viene aquí, cae y va directamente hacia la vibradora. Y en la vibradora es donde se hace el cribado o el tamizado. Luego hemos hablado de la molienda. Hemos hablado del proceso de la homogeneización. Aquí tenemos los diferentes tipos de molinos. Se van a fijar aquí. Las diferentes formas de molinos que existen. Hay de dimensiones enormes. Aquí es un molino a bolas, por ejemplo. Fíjense cómo tiene su boca de salida y su boca de entrada. Molino a basas. Lo importante es que esto tiene que estar en un nivel excelente o perfecto. Y estas son las características técnicas. Por ejemplo, yo elijo un molino 4x8. 4 de diámetro, 8 de largo. Una malla 35, es decir, por esta malla 35 van a pasar solamente aquellas piezas o aquellas partes que solamente lo permite esta malla 35. Puede ser de 1 pulgada, puede ser de media pulgada, puede ser de 3/4 el tamaño de la mena o del mineral triturado. O podemos trabajar con una malla 48, donde ya se exige que sea más pequeño. Una malla 65, donde se exige mucho más pequeño, y finalmente una malla 100, donde pedimos de que sean las dimensiones de 22,5 micrones puede ser, o puede ser milímetros,
Entonces, si es milímetros, vamos a tener que es 2,25 centímetros. Dimensiones muy pequeñas. Y si pido un molino de 6 por 8, fíjense que la situación es distinta. Los tamaños son más grandes. Y normalmente de un molino de 6 por 8 se pasa a un molino de 4 por 6 o de 4 por 8 para ir reduciendo las dimensiones. Ahora, la capacidad en toneladas métricas por 24 horas son de 62.5 toneladas. Para esta malla de 35, la dimensión en la que se ha obtenido o se ha decidido, podemos producir en un molino 4 por 8 125 toneladas en 24 horas. Y para eso necesitamos una revolución de 30 revoluciones por minuto. Entonces, se producen 125 toneladas en 24 horas. Eso multiplíquenlo por 10 días de trabajo porque se trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, por 10 vamos a tener 1.250 toneladas que se tienen. Entonces, imagínense en un mes, en un año. A medida que aumenta la capacidad del molino, aumenta el tonelaje. Por ejemplo, nos arroja 3.280 o 328 toneladas. Por 10 sería 3.280 toneladas. Es enorme. Si trabajamos a un molino de barras, por ejemplo, es mucho mejor. Porque fíjense, un molino de 6 por 12, 6 de diámetro y 12 de largo, arroja 1.030 toneladas por 24 horas. Y fíjense las características que tiene. La velocidad periférica del molino debe ser 340 pies por minuto. Y las revoluciones por minuto 36 de este molino 3 por 8. Pero ¿qué pasa del 6 por 2? Tiene que ser necesariamente menor porque es un molino enorme. Me saca 1.030 toneladas métricas en un día. En 10 días son 10.000 toneladas. Ya se puede imaginar cuánto es en un año. Los molinos tienen estos protectores. La línea llena, el círculo de la línea llena es el molino, es el cilindro. Y en el cilindro se ponen estos protectores para que no se deforme el cilindro. Por eso se le llama blindaje. Blindaje o se le llama también soleras. Entonces, tenemos de diferente tipo. Estos son lisos, estos de tipo traslape y estos son ondulados. Entonces, ¿cuál es el mejor? Depende del tipo de mineral que usted va a moler y las características que va a requerir. ¿Va a utilizar a bolas o va a utilizar a barras? ¿Cómo se produce la molienda? Ya les había indicado la atracción de la gravedad y una fuerza centrífuga. Se anulan y lo que gana es la fuerza centrípeta y lo atrae hacia abajo y se produce la caída de las bolas, de las barras conjuntamente con el mineral y se produce la molienda en este sector porque es la zona de impacto. Fíjense, hay zonas vacías, sí, hay zonas vacías, zona muerta que no pasa nada. Este es algo que por el movimiento circulatorio se genera esa zona vacía. Y aquí es donde se empieza a moler desde la zona de impacto y a medida que va subiendo, va trozando automáticamente.
tiene su explicación. Este es un tipo de molino a bolas. Estos son los descansos que se tiene para permitir la horizontalidad del eje o del cilindro. Este es un sistema de alimentación a correas, su motor, y acá se genera el movimiento completo hacia el cilindro. Aquí tenemos otro cilindro que tiene otras características. Hay modelos distintos. Se toma la decisión, los ingenieros metalurgistas especializados en este campo son los que deciden. Nosotros tenemos una idea de lo que significa, entonces tenemos que ver el costo, tenemos que ver la política de mantenimiento, tenemos que ver la eficiencia del molino, tenemos que ver la cantidad de mano de obra que se va a necesitar, tenemos que ver la cantidad de energía que se va a utilizar, porque si la molienda es por vía seca, la cantidad de energía que se utiliza es menor que cuando es por vía seca o por vía húmeda. Por vía húmeda es mucho más alto el consumo de energía. Muy bien, eso es la etapa de la cominución. Ahora entramos a la etapa de clasificación. Sigue el proceso de homogenización. La clasificación, les he señalado, ya les he explicado esto, que es la separación de los sólidos de acuerdo a las dimensiones y a las mallas utilizadas. Aquellos que se someten las partículas a una serie de mallas. Puede ser mediante una vía húmeda o seca. Podemos utilizar los clasificadores a rastras. Aquí están los clasificadores a rastras, o rastrillo también se llama. Los clasificadores hidráulicos o helicoidales también se les llama. Los clasificadores centrífugas, los hidrociclones y los clasificadores de álamo. Son características distintas que se les ha ocurrido a las fábricas para poder viabilizar el proceso de clasificación. Fíjense, esto es lo importante y eso es lo que nos interesa a nosotros. El producto final de la clasificación, si ustedes trabajan ahí, simplemente yo les digo, ¿y cuál es el rendimiento de esta etapa? ¿Cuál es el que conviene utilizar? Arrastras, los helicoidales, los centrífugos, el hidrociclón y el clasificador del agua. Primero hay que tener en cuenta que depende del tipo de mineral. Segundo, ver cuál es su eficiencia. Tercero, cuál es su costo. Cuando digo eficiencia me estoy refiriendo a su rendimiento. Y si las características son las adecuadas, el terreno disponible que se necesita para la distribución de planta, donde los vamos a ubicar. Van a ser circuitos abiertos, van a ser circuitos cerrados, se va a trabajar por vía húmeda, se va a trabajar por vía seca, ¿cómo se lo va a hacer? Todo eso se define una vez que hemos considerado el tipo de mineral. Seguimos. Aquí lo ven, por ejemplo, este es el proceso de cribado o de tamización. Ustedes lo ven aquí. Esto es lo que les he ido explicando. Esta es la vibradora en sus tres etapas: grueso, menos grueso, pequeño, ya. Y estas son las helicoidales, dúplex, clasificador helicoidal dúplex porque tiene dos rastros. Dos helicoidales que se mueven en este sentido a través de un tornillo sin fin, otro tornillo sin fin, y esta es la lechada que le llaman, lechada del mineral. Y llega a tomar una coloración blanca de acuerdo al mineral que se tiene y no se le agrega ninguna sustancia. El mineral valioso sale por una parte y el otro por otra parte. Estos son los clasificadores a rastrillo. Esto se mueve así. Arrastra, empuja, arrastra, empuja. Entonces, aquí, en los helicoidales y a rastrillo,
prepondera la propiedad gravimétrica, porque los más livianos se van a ir hacia arriba y se van a separar por otro lado, y los pesados se van a ir hacia el fondo y se van a separar por ese lugar. Y lo mismo pasa aquí. El rastrillo viene, retrocede, ¿qué está haciendo? Está arrastrando a los más livianos y los pesados. ¿Qué es más fácil arrastrar? Los livianos. Entonces los pesados se van a quedar todavía en cierto punto. Van a retroceder un poquito. Pero los que van a retroceder más son los livianos. Y cuando vuelve a empujar, los vuelve a empujar a los livianos más fácilmente. Y por ese efecto de empujar, los más pesados se van más hacia el fondo, por donde se produce la salida del mineral valioso. Por eso tenemos las concentraciones gravimétricas, que también se los realiza en las mesas concentradoras. Estas son mesas concentradoras. Tenemos dos tipos de mesas concentradoras normalmente. Las lameras, así como suena, lameras de lama, que son polvos finos, sumamente finos. Y las granceras son como la arena de construcción, arena fina para construcción, para los reboques. En cambio, las lameras es como la harina, sumamente fino. 2 ceros, 1 cero, 3 ceros. Ahora, aún así se sigue utilizando este sistema, porque tiene una gran ventaja. Se utiliza la propiedad gravimétrica, por eso se le llama proceso gravimétrico, donde los más pesados se van a ir a un lado y los más livianos se van a ir al otro lado. Esto que ven ustedes aquí, todo esto, es la mesa concentradora que utiliza un motor, pero no para girar, sino para vibrar, para moverse así. Y se mueve lentamente, no es que se mueve así, sino se mueve lentamente, no es mucho movimiento en las mesas. Entonces, esto que ven aquí, este color negro, es un material muy parecido al PVC con goma. Y estas líneas cafés son madera que se coloca a una distancia determinada con un propósito. Se van a fijar aquí. Aquí se tiene un grifo, o puede ser en este lado también. Se tiene un grifo que hace chorrear agua sumamente débil para que se genere en este sector una película de agua que se llama manto pelicular fluente. Entonces los voy a escribir aquí atrás, en esta parte. Manto pelicular fluente. Manto pelicular fluente. Entonces, ¿qué hace eso? Lo único que está haciendo es viabilizar la separación. Nada más. Es una película de agua que se desplaza al frente y por ese movimiento de vibración que tiene la mesa, porque empieza a vibrar esto un poco, el mineral pesado, la mena, el trozo de mineral, se ubica, digamos, cerca de esta viga de madera, muy delgada. Entonces, el agua viabiliza que... Voy a irme a esto. Y voy a hacer lo siguiente, para que se den cuenta realmente qué es lo que sucede. Aquí tengo uno,
Supóngase que todo el blanco es la mesa. Listo. Y esas son las piecitas de madera café. Y en este sectorcito le vamos a poner el grifo. Ahí está el grifo. Entonces, el agua viene como un manto pelicular fluente suavito. Muy bien. Entonces, la partícula que se encuentra acá, le voy a poner de color negro. Van a haber varias partículas. Aquí, aquí, aquí. Ahí. Y ahí. Y está ahí. Entonces vamos a tener otro tipo de partículas. Ahora les vamos a dar distinto color. ¿Sí? Todos esos son los livianos y los negros son los pesados. Entonces los pesados les es más difícil subir esa maderita. Entonces el agua tiene la función de empujarlos para que suban. ¿Cuál es más fácil el que sube? Los livianos. Por eso es que se regula la cantidad de agua. Tiene que ser como una película totalmente delgada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en la mesa concentradora, sucede exactamente lo mismo. La partícula liviana viene por aquí y se va yendo hacia este lado o a este lado. Y la partícula pesada igual, elige este lado o elige este otro lado. Entonces estas manchas blancas que ustedes ven aquí son de la partícula liviana o de la partícula pesada. Porque el metal pesa más que toda la parte que no sirve para nada, que es la ganga. Entonces, el mineral valioso pesa más que el mineral no valioso. Entonces actúa ahí la propiedad gravimétrica y de esa forma obtenemos un mayor grado de concentración. Muy bien. También se utilizan los jigs Pendelarii. Estos son jigs Pendelarii. Ahora hoy en día muy poco se utiliza esto. Se están utilizando los ciclones. Y hace que utilice de mejor manera y tenga mayor rendimiento. Pero sin embargo, en la minería nacionalizada, por ejemplo, seguimos utilizando estos equipos. ¿En qué consiste? Tenemos dos formas. Aquí tengo uno solo. Aquí tengo uno solo.
Una forma es que este actúe como un pistón. Su barrota aquí y este baje y suba, baje y suba. O puede ser giratorio y esto va girando, pero baja con un movimiento, baja con un movimiento. Se inyecta aire, se inyecta aire, se mete aire, se mete aire. ¿Para qué el aire? Para generar una turbulencia aquí, una turbulencia. Estos dos tipos, lo único que hacen es meter el mineral, y aquí es donde se produce la separación, aquí adentro. En toda esta parte es lo que se produce la separación. Entonces los más livianos se van hacia arriba y los más pesados se van hacia abajo, donde se obtiene el mineral valioso. Esto es el liviano y esto es el pesado. Muy buenos resultados, sí, muy buenos resultados. Pero les vuelvo a reiterar, depende del tipo de mineral. En la lixiviación, por ejemplo, ya no es necesario utilizar estos equipos. Todo eso es hasta ahí la preparación del mineral, sí. Ahora entramos a los procesos físico-químicos, que es netamente el beneficio de mineral. La concentración, su propósito ya les he explicado, es la formación de la pulpa donde se encuentra el mineral valioso. Y eso es gracias a la generación de burbujas de aire que están dispersos en un medio acuoso. ¿Cómo se entiende eso? Estos son las celdas de flotación y aquí está la pulpa. Aquí está la pulpa. Esto que ven como una masa dispersa es la pulpa. Entonces, basándonos, aquí también podemos ver entonces acá tenemos la pulpa y está saliendo el mineral por arriba, no por abajo. A diferencia de este que sale el mineral valioso por abajo, porque este es un proceso gravimétrico. Entonces, si les digo, ¿cuál es la diferencia del proceso del Gibbs Vendelari con el proceso de flotación? En el proceso de los Gibbs Vendelari solamente se utiliza la propiedad gravimétrica. En cambio, en las de flotación se aprovechan las propiedades físico-químicas que tiene el mineral. Donde el mineral valioso en los Gibbs Vendelari se obtiene en la parte inferior y en las celdas de flotación se generan pulpas de mineral valioso que salen en la parte superior. Aquí. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí lo ven esquemáticamente. Estas bolitas blancas que ven son de aire, globos de aire, burbujas de aire. Que esos son los que hacen que se pongan en contacto con la superficie del mineral. Entonces se vuelven hidrofóbicas. Es como la esponja, les encanta el agua, se pegan a ellos y la burbuja empieza a subir hasta aquí arriba. Y en esta parte superior está la pulpa. Se genera por aquí abajo, se inyecta aire. Toda esta zona blanca que ven ustedes aquí que dice A, es la zona de la pulpa. La zona de la pulpa. Entonces, al inyectarse aire por aquí, tenemos un álave aquí, un impulsor que hace que se genere una turbulencia. Pero, ¿y queda la sustancia química? Aquí se agrega la sustancia química. Y al agregar la sustancia química, entonces lo que hacemos es que se produzca una reacción. Y la burbuja de aire que se forma llega a tener podría decirles, una resistencia mayor
se vuelven más elásticas, no revientan fácilmente, porque si no se agrega esta sustancia química llamada colector, así como suena, no se produciría este fenómeno y lo único que tendríamos es que el metal se va, el mineral valioso se va hacia abajo. Pero añadiéndole el colector, hacemos que suba hacia arriba. Tenemos dos tipos de colectores, un activador y un depresor. El activador es cuando las burbujas están muy lentos, no tiene la fuerza necesaria para levantarlo. Entonces, hay agua que puede estar estimulada con el agua. Y las hay, las no hidrofóbicas, que son las que no se puede utilizar este sistema. Entonces, ven, esta es la que genera la turbulencia, va girando como un árabe. Todo este tiene un sistema de movimiento rotacional mecánico a través de correas. Ahora hay nuevos equipos que lo vamos a ver enseguida. Y aquí está el proceso de flotación. Entra el mineral. El valioso son estos son los no valiosos que se salen por otra parte. Fíjense, las burbujitas se pegan así y los transportan. Por eso el que lo pensó, o los que lo pensaron este sistema, fueron muy inteligentes en ese sentido, porque a quién se le podría ocurrir que las burbujas de aire puedan resolverse mediante un proceso de flotación. Y finalmente tenemos las separaciones magnéticas, que son estas. Los que son atraídos caen en dos compartimientos, 2 o 3, y el que no es atraído se va al 1 y es separado. Y los valiosos están aquí, en el 2 y en el 3. También se puede utilizar magnético, porque evidentemente también es separación magnética, pero electricidad. Y aquí creamos un imán. Un imán donde lo valioso es atraído y lo no valioso es desechado. Hasta aquí hemos visto lo que representa el proceso metalúrgico, la minería y el procesamiento de minerales. Estamos llegando de aquí, tenemos que llegar aquí, pero estamos todavía en el paso intermedio, donde solamente hemos obtenido del mineral el mineral valioso en su mayor grado de concentración posible. Después del examen vamos a entrar a la etapa de extracción, refinería y manufactura. Muy bien, estas son explicaciones de lo que se puede ver quién contiene el mayor mineral, razón alta. Si la parte media verduzca amarilla es el no valioso, sé que la mayor parte puede ser la razón alta. Y este otro, fíjense, razón baja, se tiene poca cantidad de mineral valioso y contenemos gran cantidad de mineral no valioso. Entonces tenemos una ley alta y una ley baja. Y este es el proceso de la transformación de los minerales. Desde la extracción, trituración, molienda y concentración. Aquí estamos. Ahora vamos a entrar a esta etapa. Entonces es imprescindible, este es por ejemplo en este caso, un diagrama de flujo que nos muestra todo el procesamiento del
mineral. Desde su extracción a cielo abierto, entran a los buzones, trituradores, transportadoras, bandas transportadoras, entran a los screeners, que son las vibradoras, a crushing, que son las trituradoras, y los ciclones, los molinos, las mesas concentradoras, etcétera, etcétera. La extracción de la mena, obtenemos el mineral valioso y la ganga, que es el no valioso. En esta etapa estamos, aquí. Ahora vamos a entrar aquí. ¿Para qué vamos a entrar aquí? Para obtener no el mineral, sino que va a ser el mineral más la que se va a convertir una parte en escoria y la otra en metal, ya no mineral, sino en metal puro. Así que tenemos dos tipos de leyes. La ley del mineral cuando todavía no es transformado, sino aquí, en esta etapa. Y la ley del metal cuando ya tenemos aquí. Entonces, ¿cómo calculamos? La ley del mineral se calcula el peso del mineral sobre el peso de la mena. Es decir, cuánto ha sido nuestro grado de concentración sobre la cantidad de mena que ha ingresado. Eso lo multiplicamos por 100 y obtenemos la ley del mineral. En cambio, la ley del metal es un proceso químico, físico-químico. Entonces, ¿cuánto realmente llegó a pesar el metal sobre el peso de la mena que ha sido introducida para obtener el metal? Y lo multiplicamos por 100 y tenemos el resultado. Y aquí está el ejemplo que ya les expliqué la anterior clase. Muy bien, con esto concluimos todo lo referente al procesamiento de minerales voy a visitar el lunes. Anótense, lunes. Los voy a visitar, va a ser examen presencial. Mañana voy a pasar la comunicación a, ¿cómo se llama? A la dirección de la carrera para que me los reserven el aula correspondiente. El examen va a comenzar a las 9:15. No, perdón, el horario de ustedes es a las 11, me estoy equivocando. A las 11 en punto comenzamos el examen y terminamos a las 12. Ese va a ser el único examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Toda la información le voy a pasar entre hoy y mañana a la encargada para que ustedes puedan estudiar. Le voy a pasar estas diapositivas y le voy a pasar las hojas Word que lo tenía preparado. Muy bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Un gusto de saludarlos, que el Señor nos bendiga. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego, jóvenes. Ah, me estoy olvidando, la lista, un ratito, no se me vaya. La lista. Hoy día es 2 de mayo. Listo. Guardar. Listo, ahora sí. Ya todos los que tenían sus páginas abiertas están en la lista. Muy bien, jóvenes. Que les vaya bien. Hasta luego.